El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día, la información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Aquí estamos de regreso ya en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este miércoles 21 de mayo. Saludando a nuestra compañera y compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera, para el auditorio, y aprovecho para dar un comercial muy rápido. Sí. Todas las mesas de análisis, Víctor, si alguien se perdió alguno, quiere saber algún caso en especial, más de 150 mesas de análisis que vienen ahí guardadas, están en Spotify. Nomás pone usted mesa de análisis y ahí está en podcast todos los, ¿cómo le llamaremos? Programas, capítulos, o como usted guste. Todos los programas están ahí. Es un esfuerzo que hicieron nuestros compañeros de redes. Si se te pasó alguno, ahí está, ¿no? De cualquier tema que recuerde usted o que quiera ver, ahí está, listo. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Araceli Tirado, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, pues al equipo. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy buenos días, Víctor, la mesa de la producción. Y hello, estimada audiencia, nos piden un saludo y se lo mandamos a Gilberto Verdugo, el Chiquis, hasta El Dorado. Sí. ¿El Dorado? Sí. Perfecto, saludos al Chiquis. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, compañero Víctor Torres, compañeros de la mesa. Es un gusto saludarlos esta mañana. Los chicos de la producción son unos guerrerazos, muy trabajadores. Y saludo, Víctor, rápidamente a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Sí? Más allácito de nuestras fronteras, amigo. Sí. Que ahí está la gente siempre leal, fiel con nosotros. ¿Ya? Sí, gracias. ya terminé. Y muy agradecidos porque están compartiendo esta transmisión en vivo de la mesa de análisis de Perdón, Línea es el Directa. Castillo, me reclamaron. ¿Perdón? Al Castillo me reclamaron. El Chiquis está en el Castillo. En el Castillo, Bueno, perdón, fue un lapsus. bueno. ¿Ya? Ya, es que me reclamaron. Bueno, vamos entonces al tema de la mesa. La reforma laboral está en pausa. En la Cámara de Diputados están aumentando la presión, diferentes grupos. Por ahí vamos a ver si podemos rescatar un audio que nos presentó ayer Roberto José Pacheco, de la diputada de Yucatán, del Movimiento Ciudadano, ¿cómo se llama? Ivonne Ortega. A ver si lo podemos recuperar en un momento, ¿sí? El asunto es que la pregunta es si es viable o no es viable, en pocas palabras, la semana laboral de 40 horas en México, obviamente considerando las circunstancias en las que se encuentran las empresas y todo este contexto de más vacaciones. Ya hemos hablado mucho de esto. Jesús, abriendo la mesa. Pues mira, qué bonito fuera poder mediar las cosas entre los intereses diversos que tiene un pueblo, que tiene una nación, ¿no? Y el Congreso de la Unión debiera, en estricto sentido, estar para dar voz a las partes que con un interés, en un tema común, con un interés diverso, pues tendría que mediarse en un punto en donde no haya afectación ni para uno ni para otros. Pero el problema es que durante el sexenio anterior y este en particular, ha habido una serie de modificaciones que ha dicho de las cámaras empresariales, de los organismos contratantes, de los organismos patronales, pues están cargándole la mano justo a los empleadores. Y entonces este equilibrio de alguna manera se ha roto porque de pronto se concedieron una serie de derechos que durante muchas décadas estuvieron fuera de la agenda nacional, en particular sobre derechos a los trabajadores, ¿no? Entonces, ahora con este tema de las 40 horas, pues la discusión está ahí, es como la última parte de la modificación a las leyes del trabajo y pues está ahí ahorita detenida, pero con una bancada de Morena, en particular con los grupos que representan trabajadores como algunas organizaciones sindicales y están empujando para que se llegue a la reducción de la jornada laboral. Pero bueno, te decía, en esencia es el legislativo quien debiera mediar entre estos intereses en un punto común.
La cosa es que ahorita pareciera que una parte de ellos pues tiene una voz muy disminuida. Aquellos que, por ejemplo, históricamente pugnaban por el derecho de la empresa, por los intereses de los empresarios, pareciera también que en las últimas legislaturas pues dieron un viraje y avanzaron también en este tema reformista para bien de los trabajadores, que hoy celebran una serie de cosas que no se tenían antes en nuestro país. Eso es. Araceli, abriendo la mesa. En México trabajamos más horas casi que cualquier otro país en el mundo y aún así somos uno de los países menos productivos. México es uno de los pocos países en la OECD, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde aún se permiten jornadas muy extensas. Y hay que recordar que México forma parte de varios tratados internacionales, que ha firmado acuerdos. Uno de esos acuerdos sobre los cuales la OECD ha fungido es precisamente en este, y en un promedio, bueno, pues aquí en México se trabajan cerca de 2.226 horas al año, frente a 1.490 en Alemania o las 1.752 en Estados Unidos. El problema, la verdad, es que aquí no es solamente de horas, es en cuanto al modelo económico, el tema de salud laboral y el tema también de la dignidad del tiempo. También un área toral de este tema es si una economía como la nuestra, como la mexicana, con altas tasas de informalidad, el 55%, y la baja productividad, pues puede sostener una semana de 40 horas sin afectar dos cosas, el tema del empleo y el tema de la productividad. Ahora bien, según la OECD, México es el país 36 de 38 países, en este caso medidos en productividad. El 75% de los trabajadores mexicanos sufre estrés laboral, según la Organización Mundial de la Salud. Ese es un tema de salud pública prácticamente. En cuanto al tiempo en familia, el 60% de las trabajadoras, de los trabajadores, afirma que su jornada laboral pues no le permite esta calidad de tiempo con familia, con la pareja, con los hijos. Y hay países con menos de 40 horas en el mundo. Está el caso de Francia con 35, Dinamarca con 37, Chile con 40, con efectos positivos. ¿En qué entorno o bajo qué circunstancias? Pues una mejor calidad de vida, productividad, cuando se acompaña en este caso de una buena política de transición. Ahora bien, no se trata de más o menos horas, sino una forma de repensar, de romper paradigmas en cuanto al tema del trabajo en México. ¿Cómo hacer viable esta reforma para las pequeñas y medianas empresas o en este caso para los trabajos informales? Las MIPYMES serán las más afectadas. Muchas tendrán que cerrar e incluso pasar a la parte de la informalidad por los altos costos, el alto soporte, sobre todo porque hay expertas y expertos que dicen que los efectos no se van a ver en los primeros años, sino al último. Entonces, la medida beneficiaría directamente cerca de 22.5 millones de trabajadores, los cuales están dados de altas en el IMSS. Hay que redefinir qué papel van a jugar los sindicatos, el Estado, el sector privado. Y terminaría con una frase de Henry Ford. Él dijo en 1925, redefinió el tema de las 40 horas y nosotros estamos en el 2025 y todavía seguimos discutiendo pues el tema de bajar el horario. A ver, Juan, ¿qué opinas? A ver, no, en esta ocasión no voy a meterme a la parte moral porque evidentemente sí, tenemos que trabajar menos horas para tener mayor calidad de vida. Eso no va a ser mi discusión. Sí, o sea, sí, que bueno, más ojalá fueran 20 horas de trabajo. Eso no voy a... No, pues igual y no trabajes y te paguen, pues está mejor, ¿no? También, a muchos lo hacen, ¿no? Muchos lo hacen, ¿no? Claro, Muchos bueno, lo hacen. ahorita entramos en detalles. Sí, muchos lo hacen, pero bueno, fuera de eso es, la parte moral no la voy a discutir porque moralmente sí. Ahora, yo voy a hablar de las consecuencias. Ahorita, por ejemplo, la realidad unos números de unos países que tienen menos horas laborales, sí, nomás que su productividad es 3 veces más que México, ¿no? Y además tuvieron en su momento en los cambios, porque ahora pues es la tarea, las legislaciones tuvieron aparejadas apoyos a las pymes, o sea, iba con ciertos estímulos fiscales, etcétera, iba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en México? En México la propuesta es mandarla hasta el 2030. Ya saben, los gobiernos nunca se hacen responsables de lo que hacen, siempre que lo hagan otros. Entonces, este gobierno, la propuesta es sí, pero hasta el 2030, y que la batallen otros. Esa es la propuesta. ¿Qué va a pasar para las consecuencias? No son opiniones, son datos. Hoy traigo un montón de datos por todos lados de lo que ha venido sucediendo con el empleo en México. Cuanto más le fueron cargando prestaciones a los trabajadores, sin aparejado de apoyo a las MIPYMES, ¿no? El primer dato, por ejemplo, que voy a dar, ahí, por ejemplo, Víctor, no sé si ya lo pueden pasar. A ver, primer dato, miren, ¿no? El empleo formal del INSS, las variaciones del 2017 a la fecha, vean, por ejemplo, la cintilla no lo deja ver, pero desde que se empezaron a aprobar las nuevas
las nuevas prestaciones a los trabajadores, vean cómo ha caído el empleo en México, la variación de creación de empleo, siempre Sí. se van a Ahora caer. más un segundito. Sí podemos, Keila, quitar un momento, nada más es el cintillo inferior. Ahí está. Ahí está, si se fijan. Gracias, muchas gracias. Esa caída que ven ahí fue la pandemia, ¿no? Pero a partir de la pandemia subió y a partir del 22 que empiezan a caer las nuevas prestaciones, salarios mínimos, vacaciones, etcétera. Vean cómo va cayendo el empleo en el IMSS. Vean cómo va cayendo el empleo en el IMSS y vean cómo estamos en el primer trimestre del 2025 con una sola variación del 0.2%, la menor que se ha tenido desde desde el 16, 15 por ahí. Entonces ya nos está generando empleo a ritmos que generábamos antes por el hecho de que las prestaciones laborales, y no es, repito, no es una opinión, es un hecho y te voy a dar más números. A ver, cuando dices cayendo el empleo en el IMSS, o sea, cayendo empleos registrados. Registrados, ante el IMSS. la variación, vamos, cada vez estamos generando menos empleos. En el 2022 generamos un aumento del 5%, en el 2023 un aumento del 4%, en el último trimestre solo tuvimos un aumento del 0.2% de la generación de empleo. Eso no nos va a dar, no nos va a alcanzar. Hoy te repito, traigo un montón de datos para que vean que también a partir del 2018 ha aumentado la informalidad. A partir del 2018, del 22, 21-22, que cuando entraron las nuevas prestaciones, cómo el empleo formal ha ido cayendo. No porque las prestaciones sean malas, ojo, es porque no vino aparejado de apoyos financieros a las pymes, a los que crean los empleos. Eso es. Armando, vamos contigo. Bueno, esta reforma del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la reducción de la jornada laboral fue un compromiso de campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum la presentó, fue una oferta que hizo y hoy se lo están exigiendo los diputados. Por ejemplo, que ahorita platicaba, Víctor, la yucateca Ivonne Ortega Pacheco, Sí. del MC, y también del PRI y PAN, están moviendo. Ahora Ricardo Monreal sale a decir que vamos a pausar, se necesita dialogar, y tiene razón Ricardo Monreal. Necesitamos dialogar, dice, con la presidenta por un lado, y también platicar con el sector patronal, con los empresarios, que son los directamente implicados en esta situación. ¿Qué pretende esta nueva ley de reducción de la jornada laboral? Pues prácticamente eliminar el trabajo los sábados, porque si sacamos cuentas, con 8 horas diarias que está establecida de jornada laboral, pues con los 5 días de la semana se cumplen los 40 horas. Entonces prácticamente De lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes. Entonces estamos como tendría que decir la ley, no se va a trabajar ya los sábados. Ese es quitar los sábados y dejarlo en los 40 de los 5 semanas laborales, digo 5 días laborales de la semana. Entonces, yo no sé, en base seguramente estudiosos en la materia, pero se busca mejorar la vida del trabajador para ofrecer un mayor bienestar, permitirle contar con más tiempo libre para dedicarlo a su familia, medidas para generar mayor productividad. Entonces, sí hará el compromiso de ser más productivo el trabajador, reduciéndole su presencia laboral los sábados. Dice que va a ser más eficiente, va a reducir el estrés, la ansiedad, el agotamiento físico y fortalecer su salud mental. Entonces, esta jornada más corta, dicen, permiten mejorar la calidad del sueño, logrando un descanso adecuado, con lo que se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades crónicas que se le achacan al estrés y a las cargas laborales de la clase trabajadora. ¿Quién sabe qué digan los patrones? Diga, pues están muy cargados con estrés, pero la productividad en mi empresa no me dice, no les da la razón. Es lo que dicen los empresarios, ¿no? Bien. Fíjate que nada más aquí hemos hecho algunas entrevistas con no empresarios, sino especialistas en este tema laboral, y la clave es la productividad. Las empresas que pueden incrementar su productividad con la reducción de la jornada laboral, los empresarios encantados de hacerlo, porque implica descanso para el trabajador y también implica menos gasto de operación, en fin, una serie de ahorros que la empresa puede lograr cuando hay productividad. El problema es cuando la productividad no levanta
El problema, decía un experto, es el uso del celular en estos tiempos. Es el problema del celular también en las empresas. Muchas horas, no son pocas a la semana, las que pasan trabajadores y no precisamente usando el celular para eficientar su trabajo. En esos casos, las empresas pues tendrían serios problemas. Y aquí, pues la pregunta es, como dice Armando, ¿qué van a hacer, Jesús? Si no aumenta la productividad y vas a tener menos horas de trabajo, pues van a tener que tomar medidas que probablemente no favorezcan a los trabajadores. Y en ese sentido, la reforma laboral pues estaría perjudicando a un sector de los trabajadores. Yo creo que voy a dividir esta opinión en dos partes. La primera es, no hay presente sin pasado. Y es que México durante muchas décadas tuvo una representación en la Cámara de Diputados de líderes charros sindicales. Es decir, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, siempre tuvo escaños en la Cámara de Diputados, como lo tuvo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CROC y hasta el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los grandes defensores, en teoría, porque en este México, donde las cosas se hacen de manera muy rara, de la defensa del derecho de los trabajadores, pasaron décadas sin hacerle una sola modificación a los derechos de los trabajadores y nos fuimos rezagando conforme al mundo respecto a horarios de trabajo, tema de vacaciones, salarios mínimos, y entonces viene un proceso de cambio, en tanto que cambia, por supuesto, el gobierno y empieza como una nueva era en cuanto a los derechos laborales. El gran problema es que si no, digamos, se rompieron esos equilibrios que se habían roto desde el principio, vamos, porque si en el transcurso del tiempo México hubiera concedido de poco a poco estos derechos laborales, no estaríamos en un punto donde todo se cargue en un mismo momento. Eso por un lado. Y por el otro, hay que decirlo, el tema de la competitividad, el tema de la productividad de las empresas, tiene más bien que ver con la empresa como aborda sus procesos a lo que las legislaciones dan. Es decir, es importante el tema legislativo para poder generarle condiciones a las empresas, pero es más importante el cómo asumen las empresas sus políticas internas para poder generar competitividad, porque si no, no explicarás que en México hay empresas que son muy productivas, que tienen ganando o generando miles de empleos, que están siendo de avanzada incluso a nivel mundial. Sí. Aún con la legislación que se tiene y con la legislación que se venga, van a seguir siendo productivas, y otras que definitivamente no pueden con las cargas porque el planteamiento del modelo de empresa como tal no está visto para ello. La empresa como tal subsiste como bajo las condiciones que el mercado da. En caso de que no puedan o no quieran mantener este tipo de, digamos, de derechos vigentes, que fíjate, no son menores a otros países, lo que podríamos pensar es que se irían estas empresas, pero la cosa es que trasladar de las empresas de México a otras partes del mundo estaría sumamente complejo, porque también en otras partes del mundo hay complejidades jurídicas que habría que solventar. Bueno, vamos a ir a una pausa en radio, seguimos aquí en redes sociales, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Está en pausa la reforma laboral, no ha sido fácil conciliar los intereses en la Cámara de Diputados. Cuando estemos de regreso, vamos a escuchar lo que dijo la coordinadora de Movimiento Ciudadano, la diputada federal Ivonne Ortega, de Yucatán, al respecto, y las opiniones que están alrededor de todo esto. Gracias por sus comentarios. Estamos en redes sociales en el corte. Volvemos después del corte en radio. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. A ver, aquí nos preguntan, aquí estamos ya en el corte de radio, Araceli, que si se violentan los derechos humanos de los trabajadores si un patrón prohíbe el uso de celular durante el horario de trabajo. ¿Tú qué opinas? Cada empresa tiene sus políticas, en este caso que las establece, y ahorita en el tema de las redes sociales, dentro de la Ley Federal del Trabajo, pues el tema del WhatsApp, cómo desconectarse, el derecho a la desconexión digital, yo creo que ahí estarían violentando cuando no son las horas adecuadas del trabajo, y entra un tema de derechos humanos. A mí me llama mucho la atención, buscaba con la OSD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, cuál era su postura referente pues a la reducción de jornada, en este caso, que yo creo que eso no está en discusión. Todos sabemos que reducir las jornadas puede mejorar la calidad de vida, es un tema de salud pública, es un tema que impacta en la parte de psicológica, en la parte
física y por ende pues en las redes de apoyos, más tiempo en la familia. Y decía que algunas recomendaciones que daba la OSD pues es una implementación precisamente gradual, escalonada, y también marcaba que era necesario iniciar por las grandes empresas y los sectores estratégicos, en este caso por la manufacturera, por la agrícola, por la de servicios financieros. Esto proyectándolo al 2026 y al 2027. Ahora bien, plazos especiales para el tema de las microempresas, precisamente porque ante una falta de incentivos fiscales, como bien lo decía Juan, que es fundamental que estas reformas vayan aparejadas con apoyos a las empresas. Ahora bien, el apoyo aquí tiene que ser mucho, hay que recordar, en cuanto a las cargas financieras que hay, tanto en la parte del pago de impuestos como también en cuando dan de alta, en este caso a los trabajadores. Bien. De otra forma, pues estarían aumentando el tema de la informalidad. Le damos vuelta a la mesa. A ver, Juan. La respuesta es, a ver, no es ilegal. Tú cuando firmas un contrato, firmas el reglamento y puedes hacerlo, ¿no? Entonces tienes que establecer el contrato. Sí, no, tienes que poner Sí. el contrato, ¿no? La de Porque ¿sabes qué dice? Rápidamente dice un empresario, un comerciante. Dice, es que no dejan el celular todo el día. Está bien, póngalo en el contrato. Y vas y le dices y siguen usando el celular y están viendo videos o están jugando en el celular, descuidan la atención al cliente y se desconectan cuando salen del trabajo. Sí. ¿Ves? Bueno, entonces, ¿por qué cuando salen del trabajo se desconectan? No están disponibles, está bien, Está bien. cubrir su horario, pero ¿por qué en horario de trabajo? En el ¿Cómo le reglamento. haces? Te firmas el reglamento en el contrato y santo remedio. No Ahí es estás, ilegal. Entonces, empresarios. está ojo muy con fácil. eso, ¿sí? En el contrato se firma un reglamento y el reglamento, siempre y cuando no violente derechos fundamentales, no hay ningún problema. La pregunta es violenta, los derechos fundamentales, No. prohibir el uso del celular en el trabajo. No, porque no es un derecho humano el uso del celular. Dentro, pero fuera sí es un tema. Sí, cuando estoy hablando única, exclusivamente Sí. en el trabajo. Pero se ¿no? diga a deshoras, ¿no? Sí, Porque sí, ahorita con el tema En el- digital sí se confunde Ahora, bastante. tú en el contrato Tienes también razón. puedes ponerlo que hasta deshoras puedes usar el celular si quieres en el contrato también. O sea, si tú puedes poner el contrato. Son las reglas de la empresa. Sí, eso. Sí, Entonces, si exactamente. en el contrato tú pones saliendo del trabajo tendrás que contestarme el celular, pues tienes que hacerlo, ¿no? Ahora, en el contrato. Ojo, trabajadores, lean lo que firman. Es también, otra, ¿no? Lean lo Sí, que muy firman. importante. Entonces, Sí. también, por ejemplo, Bien. nos preguntaban el tema en WhatsApp, el tema de los trabajadores de 8 horas de seguridad. Sí. Es igual, los contratos léanlos porque les pagan por encima del mínimo. Entonces ellos están diciendo, como te pago encima del mínimo, te estoy pagando horas extras, ya viene. Entonces léanlos, todo está Muy en bien. el contrato. Armando, Bueno, esta reforma a la ley del 123 constitucional contempla la reducción de la jornada laboral para empleados empresariales, nada más. empleados empresariales. De las empresas, pues. Empresas privadas, dices. Sí, empresas Todos los privadas. empleados de México, Bueno, todos, es una ley general. contempla la burocracia. La Ley Federal de Trabajo. La contempla burocracia. a Por todos los ejemplo, trabajadores. militares que trabajan jornadas de 24 horas, policías. En lo fundamental, sí. Si el contrato lo dice, te tienen que hacer. Porque habría que ver esa situación. No, yo la verdad desconozco si entran también en ese rango, toda esa gama de trabajadores importantes que juzgadores también, incluso se trabajan jornadas hasta en la noche, intensas de muchas horas más. Yo no sé, Bien. porque si se sale del rango de lo que es o será para salario mínimo nada más, lo que trabajan empleados Trabajadores. asalariados nada más. Trabajadores en general, la ley no distingue, ¿sí? A ver, Jesús, Y, consultivo. y es lo mismo, ¿no? Es de esta nueva Ivonne Ortega. Ivonne Ortega, Movimiento Ciudadano, porque cuando estaba Ivonne Ortega en el Partido Revolucionario Institucional, impensable que presentara ¿Qué este tipo de pasó, iniciativas. Jesús? No, 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 Siempre ha sido bueno, congruente. La historia, ¿no? su historia política Sí. la pone como tal. Ahorita ¿no? lo vas a escuchar. Sí, entonces al final de cuentas es esto, cambió el paradigma a conveniencia política, ¿no? Y se rompieron esos equilibrios. Estoy completamente de acuerdo con todos los que opinamos en esta mesa que debió haber sido aparejado a un sistema de equilibrios para no romper esos contrapesos y de pronto se le cargue todo a las empresas, pero sin quitar algo, ¿no? Los trabajadores de México estuvieron huérfanos de representación política durante décadas, incluyendo Ivonne Ortega, que ahora es de Movimiento Ciudadano y que le cambió el modito de pensar Bien. y de andar. Estamos de regreso. Ayer en la Cámara de Diputados pues, hubo presiones porque está en pausa la reforma a la Ley Federal del Trabajo en este tema de la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Y hubo presiones incluso en las bancadas, en los grupos parlamentarios. Vamos a escuchar a la diputada federal Ivonne Ortega. Ella es la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja. La voluntad política, si nosotros le estamos pidiendo que convocáramos a un periodo extraordinario, con un solo punto aprobar las 40 horas. Si tuvieran voluntad política la sacamos en 2 segundos, como lo hicieron con la reforma judicial y con toda la reforma que ha hecho que ha mandado la presidenta. También esta ya la tiene la presidencia de la República. Bueno, pues ahí está Ivonne Ortega, sí, y nos quedamos contigo, Araceli. Si tuvieran voluntad política, la sacamos en unos segundos, dice Ivonne Ortega. Sí, aquí están los argumentos a favor y los argumentos en contra, ¿no? Yo creo que todos los trabajadores merecen esta jornada. Obviamente, pues para el empresario, y aquí encontraba que las empresas por qué alertan sobre esta iniciativa, sobre todo la parte de preocupación porque van a aumentar el tema de los costos de contratación. Y, por ejemplo, si una empresa, pues algún trabajador estaba en un horario de más de 40 horas, pues lo van a tener que pagar, en este caso, horas extras para conservarlo. Y según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el 60% de los trabajadores laboran más de 40 horas a la semana, no media un contrato, pues también hace falta el tema de los sindicatos. Y también las empresas hablan de cómo han venido estas siguientes reformas para dignificar el tema del trabajador, el aumento de los salarios mínimos, mayores contribuciones de las empresas, implica también el tema de reforma de las pensiones que se dio en el 2021, las vacaciones adicionales legisladas hace 2 años, y ante una falta de incentivos fiscales, sobre todo en el tema de apoyo financiero, una baja en las contribuciones, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, los subsidios, los créditos blandos, bueno, pues eso sí pone en un entreveramiento entre para que esta reforma se dé. Ahora, voy a retomar en la Ley Federal del Trabajo de México las disposiciones. El artículo 68, en este caso, establece las bases para la jornada laboral. El artículo 58 define la jornada de trabajo como el tiempo durante el cual el trabajador, en este caso, está a disposición del patrón y para prestar su trabajo. El 59 establece que la duración de la jornada debe acordarse entre el trabajador y el patrón sin exceder los máximos legales. Además, permite repartir las horas de trabajo para permitir el reposo, en este caso el sábado por la tarde, o modalidades, en este caso equivalentes. De ahí del 60 prácticamente al 68, pues viene todo este título prácticamente en la Ley Federal de Trabajo, donde lo pueden consultar y establece. Ahora bien, hay que recordar que la Ley Federal de Trabajo es la norma suprema, pero también está el caso de lo que dice mi compañero Juan, que es el contrato bajo el cual pues los trabajadores se sujetan, en este caso con los patrones. Muy bien, Juan, vamos contigo. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno no lo quiere apoyar rápidamente? A ver, buena pregunta. Porque es un tema de dinero, es un tema específicamente de dinero. Y traigo más datos. La informalidad ha crecido también. La informalidad creció desde que estas nuevas prestaciones de trabajadores ahí están. ¿Es del Economista? Son datos de... ¿Pero quién lo publica, digamos? Este fue el Economista. El Economista, sí, sí, como pero que son datos de... Sí, pues la vi. Son Economista, pero son datos de Hacienda, ¿no? Sí, son datos Perdón, del oficiales. INEGI. Del INEGI. Lo que estamos viendo es que desde que empezaron las reformas a prestaciones laborales que no fueron aparejadas de apoyo a los empresarios, ¿se fijan cómo ha crecido la informalidad? La informalidad va hacia arriba, esa es la tendencia, va hacia arriba. Si tenemos por un lado la caída del empleo formal y el otro lado el informal, es lo que estamos viendo cuando vienen nuevas prestaciones no aparejadas al apoyo de microempresarios. ¿Y quién el dato más duro? ¿Por qué el gobierno no quiere? Porque en el 2018 había registrado 77 millones de personas que tributaban al fisco. ¿Saben cuánto hay en el 2024 al diciembre? ¿No? 66 millones. Hay una caída, o sea, hay menos personas pagando más impuestos. El gobierno federal lo sabe, que se les están cayendo las empresas registradas que tienen. Por lo tanto, sí están recibiendo más tributación, pero son menos los que están pagando. O sea, el impacto es en las empresas y en el gobierno, en las finanzas públicas. Porque está cayendo las empresas que se registran. Sí. Hay menos empresas registradas, en el 2025 que en el 2018. Para que vean, ese dato es mortal. O sea, hay una mortalidad más grande de empresas por las prestaciones. Entonces, sí es un tema bastante complicado que se le va... Y la informalidad. Sí, ahí está la informalidad. Ahí está la informalidad hacia arriba y la formalidad hacia abajo. Porque no hay una propuesta aparejada y las grandes cargas que está teniendo los pymes son brutales. Sí, falta equilibrio. Pues ahora un contador nos comentaba cuando tocamos este tema de las vacaciones, ¿recuerdan? Un contador decía que esta es la reforma que más le ha pegado, Armando, a las empresas. El incremento de los días de vacaciones y la prima vacacional que tiene que pagar la empresa o contratar a otro trabajador para cubrir vacaciones, en fin, afecta la productividad y aumenta los costos de operación
de las empresas. Esto también, obviamente, le estaría pegando a las empresas en el corto plazo, a las pequeñas y medianas empresas principalmente. Este tema tiene que definirse a conciencia, con un amplio razonamiento, una negociación amplia entre todos las partes involucradas, gobierno, empresas, empleados, trabajadores, sindicatos. Tiene que ser así, no se puede matar a los generadores de los impuestos. Están cayendo los impuestos y le vas a pegar al mayor generador de impuestos, que son las empresas, los negocios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí la realidad de las cosas es que las dos partes se necesitan. Empresa sin empleado no funciona, no hay empresa. Y empleado sin empresa no hay empleo. Parece que es un trabalengua, pero no. Tienes razón. Ambas partes se necesitan, tienen que negociar de alguna manera, llegar a acuerdos. Yo no concibo, por ejemplo, sábados y domingos, que son los días de mayor afluencia en restaurantes, ¿vale? Toda la vida nocturna. ¿Cómo no va a trabajar o cómo van a negociar los empresarios, los dueños de los negocios con los trabajadores? Cuando el trabajador le va a decir, oye, pues es que me pagan el doble o el triple, el sábado no se trabaja. Descansa lunes y martes. Descansa lunes y martes. Pero la mayor afluencia, te digo, de clientes y todo, en la vida nocturna están ese tipo de giros, restaurantes, bares, todo lo que conlleva la movilidad también, incluso taxis, todo eso. Entonces se necesita negociar muy, muy a conciencia esto. No se trata de, como dice Ivonne Ortega, otras reformas en fast track, en minutos o en días se han resuelto. Ahora pide una periodo extraordinario en el Congreso, porque están en sesión permanente ahorita, para efectos de sacarla adelante. Muy fácil decir, aquí está, ya la sacamos, pero las implicaciones que va a tener, y peor en estos momentos de incertidumbre que ha generado también ausencia de inversión, la violencia que estamos viviendo. Eso es bien. Jesús. Sí, decía en el corte, esta es la voz de Ivonne Ortega del Movimiento Ciudadano, Sí. porque Ivonne Ortega estuvo en el Partido Revolucionario Institucional por varias décadas, fue diputada federal y nunca no era su tema, no era su agenda. Hoy que está en la oposición, de alguna manera enarbolando estos digamos, derechos de los trabajadores, pues tiene el micrófono para eso. Y esa es la realidad de nuestro país. En México adolecimos de representación política en la Cámara de Diputados de los Trabajadores por lo menos 30 años. Si desde entonces nos hubiéramos puesto de acuerdo y empezáramos a ponernos equiparándonos con las mayores, digamos, con los estándares mundiales en cuanto a los derechos laborales, no se hubiera cargado todo el momento o todo esto a un solo momento en la historia. Y en eso creo que también, y coincido con todos los de esta mesa que dicen que debe aparejarse con incentivos hacia los empresarios, nada más que en México, pues digamos, durante muchas décadas estaba viéndose más bien para la parte no asalariada, sino más bien para la parte empresarial, y apenas ahora, con el cambio del paradigma político, se está viendo por esos derechos que son innegables. Se merece cada trabajador. Pero ahora Moreno no quiere. No. Moreno no quiere avanzar en esta reforma laboral. Exacto, y es la oposición, ¿no? Fíjate, los que debieran en teoría estar defendiendo a la empresa, los que están exigiendo que le den para adelante. ¿Quién los entiende? Somos muy complejos. Cerramos, Araceli. No, la verdad es que esta jornada de 40 horas es una tendencia global, prácticamente es ponernos en esa vanguardia de privilegiar el tema de la salud física, la salud mental, y según el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, lo escribe Juan Bravo, dice que con la aprobación de esta reforma, el empleo formal podría caer cerca de 52,000 a largo plazo y que los efectos negativos son mayores del cuarto año en adelante. Ahora, me parece aquí importante destacar que más del 90% de los trabajadores no tiene una organización sindical, tampoco tiene contrato colectivo, y se va a requerir para la implementación de esta reforma inversión gubernamental, presupuesto. Obras son amores y no buenas razones, y en dinero se ve en el tema del presupuesto. Entonces, tienen que meter inspectores locales, protecciones adicionales para prevenir la disminución, en este caso, de los salarios, el tema de la explotación. Una norma que no se vigila, pues no se cumple, y aquí si no hay una extensión presupuestaria adecuada en áreas de vigilancia, en áreas de supervisión, pues la verdad es que podría ser más vista como política en lugar de beneficio, en este caso, en los años. Cerramos, Juan. Sí, rapidísimo, no se puede poner ahí una gráfica rápida. Esa gráfica Ahorita muestra los que pagan impuestos en México. Solamente 16,000 empresas son los grandes contribuyentes que representan más de la mitad del O sea, los que pagan más. El menos del 2% de los registrados, del 0.02% de los registrados ante Hacienda, pagan el 52% de los impuestos en este país.
Donde está la carga más grande, que es ahí donde viene todo, es en las personas morales, que son 2.5 millones, y eso representan el 20% del ingreso al fisco. Ahí es donde les va a pegar durísimo. Ahí está, no se alcanza a ver bien, pero en ese sector morado, ahí es donde ahí es donde les pegaría durísimo esto, caería todavía más la recaudación en eso. O sea, los ingresos tributarios del gobierno, sí. Sí. Armando Serranos, 30 segundos. Todo tipo de empresa es fundada, construida para efectos de, pues, tener utilidad financiera por parte de los inversionistas. Y por supuesto requiere de la importantísima mano laboral, el esfuerzo laboral del trabajador. Son dos esfuerzos conjuntos. Ambos se necesitan. Ya lo dije ahorita, anteriormente, y yo creo que tienen que llegarse a negociaciones importantes. No estamos en contra de los trabajadores, por supuesto que desearíamos que descansaran al máximo y poder recuperar energías, sueño, salud mental. Por supuesto, tienen derecho, se lo han ganado. Sin embargo, pues también, si al empresario, yo lo diría, le vas a matar la gallina en los huevos de oro, ¿de dónde va a trabajar el empleado? Sí. No va a tener ni las 8 horas, Sí. no va a tener ninguna, porque su empresa lo va a despedir. Bueno, ¿hay condiciones o no hay condiciones en el país para que se apruebe esta reforma laboral? Después de esos datos, ustedes digan. Sí nos pone a pensar, ¿no? Pues Están así los datos. ahí la dejamos, ¿sí? Armando, gracias. Juan, Gracias. gracias. Araceli, Buen día. gracias. Jesús, muchas gracias. Al equipo de la producción en todo el estado, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.